Día 24 sin FAP marca un punto donde el hombre comienza a ver con claridad. La mirada vacía no es destino, es advertencia. Aquí inicia el viaje para recuperar propósito, disciplina y fortaleza interior. No reprimimos el deseo, lo transformamos en impulso creador, enfoque y masculinidad invicta. Paso 1. Reconocer la mirada vacía, el síntoma silencioso del hombre desconectado. La mirada vacía del hombre sin propósito no es una metáfora poética. Es un fenómeno psicológico, fisiológico y existencial. Es la señal más evidente de que algo dentro de él se ha apagado. Y aunque muchos lo confunden con cansancio o estrés, en realidad es el reflejo de un problema más profundo: la desconexión entre el hombre y su misión en la vida. Desde una perspectiva psicológica, la mirada vacía surge cuando un hombre pierde la relación con aquello que le da dirección. El cerebro, en ausencia de un propósito claro, actúa de manera reactiva, no proactiva. Las funciones ejecutivas disminuyen, la dopamina se dispersa, la motivación se fragmenta y el sistema límbico toma el control. El hombre no mira, flota, no observa, reacciona, no elige, apenas sigue impulsos. Por eso tantos hombres atrapados en la pornografía, la masturbación compulsiva y la búsqueda desesperada de validación femenina lucen igual: ojos apagados, enfoque difuso, presencia débil. No es casualidad. La dopamina mal administrada desgasta la capacidad de sostener atención profunda, y sin atención no hay propósito. Sin propósito no hay fuego interno. Sin fuego interno no hay mirada firme. En términos sociológicos, vivimos en una época que fomenta la mirada vacía. El sistema quiere hombres distraídos, dóciles, adictos al placer rápido, desconectados de su potencia masculina. La industria del entretenimiento, el contenido sexualizado, la cultura de la inmediatez y la recompensa instantánea convierten al hombre en consumidor, no en creador. Un hombre sin propósito es un hombre manipulable. Su energía baja, su fuerza disminuye y su voluntad se diluye. Pero la tradición estoica y la auténtica masculinidad propone lo contrario: un hombre cuya mirada revela presencia, conciencia y autodominio. Marco Aurelio insistía en vivir conforme a la naturaleza racional, lo que implica dirigir la mente hacia lo esencial y no permitir que los impulsos gobiernen el alma. Epicteto enseñaba que la libertad inicia en el control de uno mismo. Y Séneca recordaba que el tiempo y la atención son los bienes más valiosos del hombre. La mirada vacía, entonces, no es un defecto inevitable, es un diagnóstico. Indica que el hombre ha entregado su energía vital a estímulos que no construyen nada, que ha cambiado su brújula interna por dopamina barata, que ha permitido que su deseo se convierta en cadenas. Pero este día 24 marca un punto radical. Aquí el hombre deja de aceptar esa mirada como normal. Aprende a verla como lo que es: una señal de peligro, un recordatorio de que su masculinidad está dormida, no muerta, y que puede recuperarla. Este primer paso consiste en abrir los ojos, no hacia afuera, sino hacia adentro, y admitir que algo debe cambiar de raíz. Reconocer la mirada vacía es recobrar la capacidad de ver el propio potencial. El viaje del hombre invicto comienza precisamente así, con la verdad sin adornos frente al espejo. A partir de aquí, la energía recuperada dejará de perderse y empezará a transformarse. Paso 2. Comprender la causa profunda. El vacío no viene de la falta de placer, sino de la ausencia de dirección. Muchos hombres creen que su vacío interno proviene de la falta de satisfacción, de no tener suficiente sexo, suficiente validación, suficiente éxito inmediato. Pero la verdad es más cruda y más poderosa.
El vacío nace cuando el hombre pierde dirección, cuando su vida deja de estar alineada con una misión. La ausencia de propósito, no la escasez de placer, es la raíz de la mirada apagada. Desde la neurociencia, el cerebro masculino está diseñado para orientarse hacia objetivos claros. Cuando un hombre persigue una meta significativa, su dopamina se regula en ciclos saludables: anticipación, esfuerzo, recompensa, descanso. Pero cuando el hombre no tiene dirección, este ciclo se rompe. La dopamina queda dispersa, sin un hilo conductor, sin un norte. En ese estado, el placer se convierte en sustituto del propósito. Y todo placer usado para llenar un vacío existencial, en lugar de acompañar un camino, termina debilitando la voluntad. Este es el origen del consumo compulsivo de pornografía, del abuso del placer instantáneo, de la hiperestimulación constante. Es un intento desesperado del cerebro por activar la sensación de propósito, sin tener ninguno. El problema es que el placer no puede reemplazar la dirección. El placer sin sentido se convierte en dependencia, y la dependencia vacía al hombre. Desde la sociología masculina, esta ausencia de propósito también es consecuencia de una cultura que ha erosionado los rituales de formación. Antiguamente, los hombres eran guiados por estructuras que definían el camino hacia la madurez: mentorías, disciplinas, pruebas, responsabilidades claras. Hoy la sociedad está diseñada para hombres eternamente adolescentes, dispersos, emotivos, reactivos. No se les da un propósito, se les da distracción. No se les ofrece misión, se les ofrece entretenimiento. Un hombre sin misión es un hombre que se vuelve presa de su deseo. Un hombre con misión domina su deseo y lo dirige hacia algo más grande que él. En el plano antropológico, todas las culturas antiguas entendían que el hombre debía tener una dirección superior, una causa, una construcción, una responsabilidad que trascendiera lo inmediato. Hoy, ese rol se ha perdido, y sin ese horizonte, el hombre moderno vive una existencia fragmentada. Trabaja sin significado, ama sin compromiso profundo, se relaciona sin visión, consume sin atención. El estoicismo lo define con precisión: si no sabes hacia qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable, escribió Séneca. El vacío interno no es un castigo, es la consecuencia natural de no saber hacia dónde se está navegando. Por eso el día 24 es crucial. El hombre ya no quiere vivir como barco a la deriva, ya no quiere que su energía sexual, mental y emocional se desperdicie en impulsos. Quiere dirección, quiere misión, quiere ser dueño de sí mismo. Comprender que el vacío proviene de la falta de propósito y no de la falta de placer es uno de los mayores despertares masculinos que existen. Porque el hombre, al entenderlo, deja de buscar remedios superficiales y empieza a construir desde el núcleo. Aquí comienza la transformación real: dejar de perseguir placer y empezar a perseguir significado. Porque cuando el hombre tiene dirección, la mirada ya no es vacía, es fuego. Paso 3. El impacto de la dopamina en la voluntad masculina. Cómo el desorden interno apaga la mirada y desvía el propósito. Para entender el vacío masculino, es necesario comprender la dopamina, no como una simple hormona del placer, sino como un sistema de orientación. La dopamina es la brújula interna que le indica al hombre hacia dónde moverse, qué vale la pena perseguir y qué dirección tiene significado. Es el motor neurobiológico del propósito. Cuando la dopamina está ordenada, el hombre puede concentrarse, esforzarse, avanzar y sostener disciplina. Pero cuando está desordenada, sobreestimulada por pornografía, redes sociales, estímulos rápidos y recompensas fáciles, la brújula interna se daña.
El hombre ya no siente motivación profunda, solo microdescargas pasajeras. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. En un cerebro saturado de estímulos, la capacidad de sostener atención cae, la neuroplasticidad se altera, las metas a largo plazo pierden brillo, la voluntad se debilita, la mente deja de ir hacia un propósito y empieza a buscar solo gratificación instantánea. Este cambio, aunque invisible, transforma por completo la identidad masculina. El hombre deja de responder a su visión y empieza a responder a sus impulsos. En este estado, los ojos pierden enfoque, no hay fuego, no hay tensión creativa, no hay presencia, aparece la mirada vacía, una expresión que no mira hacia adelante, sino que apenas reacciona al momento. Es la mirada del hombre desconectado de su propio mapa interno. Desde la psicología de la motivación, la dopamina cumple dos funciones fundamentales: anticipar lo valioso y sostener el esfuerzo hacia ello. Cuando los circuitos dopaminérgicos se acostumbran a la gratificación instantánea, dejan de activar motivación por proyectos que requieren tiempo, disciplina y paciencia. Y es justamente ahí donde nacen el propósito, la construcción y la masculinidad madura. Por eso tantos hombres sienten que no tienen ganas de nada. No es flojera, es desregulación dopaminérgica. La cultura contemporánea, consciente o no, ha convertido al hombre en un consumidor perpetuo. La pornografía es el ejemplo más destructivo porque secuestra el sistema dopaminérgico con recompensas artificiales que no requieren ningún mérito. La visión del hombre se vuelve difusa y su deseo, en vez de ser canal creativo, se convierte en drenaje. En contraste, el pensamiento estoico promueve el dominio del impulso y la dirección consciente de la energía. Epicteto enseñaba que la libertad inicia cuando dejamos de ser esclavos de aquello que nos seduce. Marco Aurelio insistía en entrenar la mente para desear solo lo que depende de uno. La masculinidad no consiste en evitar el deseo, sino en ordenarlo. Cuando un hombre recupera el control de su dopamina, recupera el control de su destino. Esto significa restringir los estímulos que lo vuelven dependiente y potenciar aquellos que fortalecen su voluntad. Lectura profunda, entrenamiento físico, metas claras, proyectos creativos, rituales de avance diario. En este día 24, el hombre que trabaja en su NoFap no solo está dejando un hábito, está recalibrando su brújula interna. Su dopamina vuelve a alinearse con su propósito, no con impulsos artificiales. Paso 4. El costo existencial de vivir sin propósito, cuando el hombre se convierte en espectador de su propia vida. Vivir sin propósito no es simplemente no tener metas claras. Es una condición existencial profunda que afecta al hombre en lo psicológico, lo espiritual y lo social. Un hombre sin propósito no vive, se arrastra entre impulsos y distracciones, no actúa, reacciona, no construye, consume. Y este estado, aunque común, es devastador. El costo más alto de una vida sin dirección no es la falta de logros, sino la pérdida de identidad. Cuando el hombre no sabe hacia dónde va, tampoco sabe quién es. Su carácter se vuelve maleable, su voluntad débil y su energía errática. Deja de ser protagonista para convertirse en espectador de una vida que no entiende y que no controla. Desde la psicología existencial, el vacío interior aparece cuando las decisiones no se alinean con una misión personal. El hombre siente que vive en automático, atrapado en rutinas sin sentido. Empieza a experimentar apatía, irritabilidad, frustración sin causa aparente. Esto no es casualidad. Sin propósito, el cerebro no activa los circuitos que generan motivación sostenible, y la dopamina se dispersa en microestímulos que nunca llenan el alma. Entonces llega la sensación más peligrosa, la indiferencia hacia uno mismo.
Cuando un hombre deja de importarse, cualquier hábito destructivo se vuelve fácil de justificar. La pornografía, la masturbación compulsiva, la adicción al entretenimiento y la validación femenina se convierten en refugios momentáneos para no enfrentar el vacío. Pero estos refugios, en realidad, agravan el problema. Actúan como analgésicos que permiten ignorar el dolor existencial sin curarlo. Desde la sociología, vemos que el mundo actual está diseñado para producir hombres sin propósito, ocupados pero sin misión, conectados pero sin comunidad, estimulados pero sin alma. Se nos enseña a perseguir placer, éxito rápido, aprobación constante. Pero no se nos enseña a enfrentar la pregunta más masculina que existe. ¿Para qué estoy aquí? Un hombre sin propósito es fácilmente manipulable. Su energía no tiene dirección, así que cualquier estímulo lo arrastra. Es dócil, distraído, vulnerable, no porque sea débil por naturaleza, sino porque ha olvidado, o nunca le enseñaron, que la fuerza no está en el cuerpo, sino en la misión que sostiene el alma. La antropología masculina demuestra que en todas las culturas fuertes el propósito era el eje central de la identidad del hombre. Ser cazador, protector, constructor, líder espiritual o creador no era solo un rol social, era la fuente de la mirada firme y la postura decidida. El propósito daba orientación a su energía masculina, le daba razón al sacrificio, le daba sentido al dolor. Hoy, en nuestra comodidad moderna, el hombre ha perdido ese eje. El resultado es un colapso silencioso. Hombres vivos, pero no despiertos, en movimiento, pero sin dirección, con ojos abiertos, pero con la mirada vacía. El estoicismo ofrece una salida clara: vivir guiado por principios, no impulsos, por propósito, no por placer. Marco Aurelio escribió: «Tu alma adopta el color de tus pensamientos». Un hombre sin propósito piensa en vacío, y su alma se vuelve igual. Pero cuando el propósito aparece, la transformación es inmediata. Donde antes había confusión, emerge claridad. Donde había miedo, surge decisión. Donde había adicción, aparece autodominio. El costo de no tener propósito es perder la vida mientras aún se respira. El valor de recuperarlo es volver a vivir como un hombre. Paso 5. La energía sexual como brújula perdida, del desorden al poder masculino creativo. Una de las causas más profundas de la mirada vacía del hombre moderno es la distorsión de su energía sexual. No hay fuerza más potente en la biología masculina que el impulso sexual. Es una energía diseñada para crear, proteger, construir y perpetuar. Pero cuando esta energía pierde dirección, se convierte en el mayor enemigo del hombre. Hoy, la mayoría de los hombres no la domina, son dominados por ella. La energía sexual no es solo deseo físico, es la manifestación natural del impulso vital masculino. Es la fuerza que impulsa la ambición, la disciplina, el riesgo calculado, la creatividad y la búsqueda de trascendencia. Cuando está ordenada, ilumina la mirada, fortalece la postura, agudiza la mente y consolida la voluntad. Pero cuando se dispersa en pornografía, masturbación compulsiva y estímulos vacíos, esa energía se vuelve caótica, debilitante y adictiva. Desde la psicología, la energía sexual funciona como un potencial motivacional. Si el hombre no tiene un propósito que canalice ese potencial, el deseo buscará salidas rápidas, inmediatas y destructivas. La dopamina asociada al sexo se dispara de forma artificial con la pornografía, lo que crea un desequilibrio químico que agota la motivación profunda. El hombre pierde claridad mental, fuerza de acción y capacidad de tomar decisiones firmes. Su energía se vuelve errática, su mirada vacía. El problema no es el deseo sexual en sí mismo, el deseo es sagrado y necesario, sino la ausencia de una estructura
que lo encauce. En ausencia de propósito, la energía sexual degenera en dependencia. El hombre se acostumbra a liberar energía sin esfuerzo, sin conexión emocional, sin mérito, sin responsabilidad, y cada liberación sin sentido erosiona su capacidad de disciplina. Desde la antropología, las culturas antiguas entendían que la energía sexual era un fuego que debía ser cultivado, no desperdiciado. Los guerreros, los monjes, los sabios y los constructores sabían que la continencia era una forma de fortalecer la mente y el espíritu. No se trataba de reprimir, sino de transmutar. La energía sexual se convertía en motivación, claridad, enfoque y dirección. Los estoicos también reconocían este principio. Aunque hablaban menos de sexualidad en términos modernos, Epicteto señalaba que el hombre debe gobernar sus pasiones como un amo gobierna a sus sirvientes. La sexualidad, cuando no está bajo dominio racional, se convierte en tirano. Marco Aurelio insistía en observar los impulsos, no obedecerlos. Este autocontrol es precisamente lo que el hombre moderno ha perdido. Desde una perspectiva biológica, cada vez que el hombre libera energía sexual sin propósito, le envía al cerebro el mensaje de que ya cumplió su misión reproductiva, que no necesita esforzarse, que no requiere construir ni buscar. La biología interpreta la eyaculación sin propósito como éxito, aunque no se haya logrado nada. Por eso, después de un ciclo de autogratificación, muchos hombres sienten apatía, cansancio, desmotivación. Es el cerebro diciéndole, ya no hay nada por hacer. En cambio, cuando se retiene, controla y canaliza la energía sexual. Ocurre lo opuesto. El cuerpo interpreta que hay trabajo por hacer, que hay metas por alcanzar, que la vida exige acción. El hombre se vuelve más competitivo, más enfocado, más disciplinado. La mirada se agudiza, el pensamiento se aclara, el propósito se fortalece. El hombre invicto no reprime su energía sexual, la domestica, la dirige, la eleva. Comprende que esta energía es un arma sagrada, y en este punto del viaje, día 24, empieza a recuperarla para convertirla en poder creativo, espiritual y masculino. Aquí comienza la reconstrucción de la verdadera fuerza interior. Le paso 6. La pérdida de enfoque. Cómo el hombre sin propósito se convierte en esclavo de la distracción moderna. El hombre moderno está rodeado de un arsenal de distracciones diseñadas para fragmentar su atención y drenar su energía mental. Pero el problema no son las distracciones en sí, sino la vulnerabilidad del hombre sin propósito. Es precisamente él quien cae más fácil en los agujeros de dopamina rápida porque no tiene una dirección firme que ordene sus prioridades. El enfoque no se pierde de un día para otro, se erosiona lentamente, hasta que un día el hombre descubre que no puede sostener ni 5 minutos de concentración sin buscar estímulos inmediatos. La falta de propósito crea un vacío mental que la distracción llena de manera artificial. Redes sociales, pornografía, videojuegos, notificaciones constantes, conversaciones banales, contenido superficial, todos son anestésicos que ocupan el espacio que debería estar reservado para el pensamiento profundo, la planificación estratégica y la construcción de una visión personal. Y como cualquier anestésico, generan dependencia. Cuanto más se consumen, más se necesitan. Desde la neuropsicología, la atención profunda es un recurso limitado y entrenable. Cada interrupción fragmenta la arquitectura cerebral que sostiene la concentración. Cuando el hombre se expone continuamente a estímulos que exigen poco esfuerzo cognitivo, pero liberan dopamina inmediata, la mente empieza a preferir lo fácil sobre lo significativo. Es un entrenamiento involuntario hacia la debilidad. La distracción se convierte en hábito, el hábito en identidad,
y la identidad en destino. Por eso, la mirada vacía es característica del hombre disperso. Sus ojos no tienen dirección porque su mente no la tiene. La mirada revela la lucha interna entre lo que debería hacer y lo que su cerebro dopaminérgicamente adicto le exige hacer. Ese conflicto interno genera ansiedad, frustración y, peor aún, resignación. El hombre empieza a creer que es así, que no tiene disciplina, que no puede enfocarse, cuando en realidad lo que ocurre es que su energía está cautiva en el circuito de distracción instantánea. Desde una perspectiva sociológica, la distracción es una herramienta de control contemporáneo. Un hombre enfocado es peligroso para cualquier sistema que quiera mantenerlo pasivo. Un hombre sin enfoque es manipulable. Trabaja sin cuestionar, consume sin pensar, se entretiene sin límite, obedece sin resistencia. La pérdida del enfoque no es solo un defecto personal, es un fenómeno social que afecta la autodeterminación masculina. El estoicismo, por otro lado, coloca el enfoque como uno de los pilares de la virtud. Séneca advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, subrayando la importancia de dirigir la atención hacia aquello que fortalece el carácter. Marco Aurelio practicaba la concentración deliberada, recordando constantemente que la mente es un terreno que se debe cultivar con celo. Para los estoicos, la distracción no es entretenimiento, es desperdicio vital. En el plano antropológico, los rituales masculinos tradicionales, caza, entrenamiento, trabajo artesanal, práctica espiritual, exigían concentración absoluta. Sin enfoque, el hombre no sobrevivía. Hoy no cazamos animales, pero cazamos metas. Y sin enfoque, ninguna meta es posible. La recuperación del enfoque no inicia eliminando distracciones, sino recuperando propósito. Cuando el hombre sabe hacia dónde va, las distracciones pierden poder. Cuando el propósito es claro, el enfoque se vuelve natural. La energía empieza a alinearse, la mente deja de divagar y la mirada recupera su intensidad. En este día 24, el hombre invicto reconoce algo esencial. No está peleando contra el mundo, sino contra su propia dispersión. Y al recuperar su enfoque, inicia la reconquista de su mente, su tiempo y su destino. Aquí, la mirada deja de vaciarse y comienza a afilarse. Paso 7. La desconexión espiritual. Cuando el hombre pierde el vínculo con su interior y su esencia masculina, un hombre puede tener salud, fuerza física, inteligencia e incluso ambiciones. Y aún así, sentir un vacío que no logra explicar. Ese vacío no proviene del mundo externo, proviene de la desconexión espiritual. Y no hablamos aquí de religión, sino de un vínculo profundo con la propia esencia, con ese centro interno que da dirección, identidad y sentido. Cuando el hombre se desconecta de sí mismo, pierde también su propósito, su fuego y su claridad. La desconexión espiritual ocurre cuando el hombre ya no escucha su intuición, no respeta sus valores, no sigue su voz interior. Se convierte en un espectador de su propia vida, viviendo en automático, dejándose llevar por impulsos, hábitos y expectativas externas. Esta pérdida de conexión con el alma masculina genera un estado emocional en el que el hombre ya no se siente vivo, sino simplemente funcional. Desde la psicología profunda, esta desconexión se manifiesta como una fractura interna. El yo esencial queda separado del yo cotidiano. El hombre se acostumbra a vivir desde la mente reactiva, no desde la conciencia deliberada. Empieza a sentir que algo le falta, aunque no sepa qué es. Se siente incompleto, disperso, fragmentado. Esa sensación es el alma tratando de recordarle que se ha alejado demasiado de su propio centro. La energía sexual desordenada, la distracción constante y la falta de propósito aceleran esta desconexión.
Cada vez que el hombre cae en un ciclo de gratificación instantánea, se aleja más de su esencia. Cada vez que actúa desde el impulso y no desde la convicción, traiciona su propia alma. Con el tiempo, esta traición repetida se vuelve normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de doler. Y eso es lo más peligroso, porque ya no queda ni siquiera resistencia interior. En la dimensión espiritual masculina, el propósito no es solo una meta racional, es una llamada interna. Es algo que se siente, no algo que simplemente se piensa. Es esa sensación de que el hombre fue hecho para algo más grande que la comodidad y el placer. Pero cuando se está desconectado, esa voz se apaga. El silencio interior se llena de ruido externo, entretenimiento, estímulos, validación, consumo. Y el hombre deja de escucharse. Aquí es donde el estoicismo ilumina el camino. Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza surge del autoconocimiento y la alineación del alma con la razón profunda. Marco Aurelio reflexionaba todos los días para reconectar consigo mismo. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad espiritual es el dominio de la propia interioridad. Un hombre desconectado es esclavo de su mente errante. Desde la antropología masculina, la conexión espiritual era cultivada por medio del silencio, la soledad, la disciplina, el respeto por la naturaleza y los rituales de introspección. Los hombres antiguos sabían que, sin conexión con su espíritu, la fuerza física no significaba nada. Ser hombre implicaba estar alineado con lo trascendente, con algo que daba dirección a la vida. Hoy, el ruido del mundo ha reemplazado ese silencio sagrado. Un hombre desconectado puede tener todo excepto paz, y sin paz interior no hay propósito posible. El día 24 es un punto de inflexión. Aquí, el hombre reconoce que la lucha no es solo física o mental, sino espiritual. Que su energía, su enfoque y su voluntad no significan nada si no están alineados con su esencia. Y al comenzar a reconectar con ella a través de la introspección, la disciplina, el silencio y la verdad interior, la mirada deja de ser vacía. Vuelve a ser mirada de hombre, mirada de presencia, mirada con alma. Paso 8. El derrumbe emocional silencioso. ¿Por qué el hombre sin propósito pierde estabilidad, identidad y fortaleza interna? El hombre moderno rara vez expresa su derrumbe emocional, no porque no lo sienta, sino porque ni siquiera es consciente de él. La inestabilidad emocional del hombre sin propósito no se manifiesta en explosiones visibles, sino en una decadencia interna, silenciosa e imperceptible, que poco a poco corroe su carácter, su disciplina y su poder interior. Este derrumbe es el resultado directo de la desconexión con su propósito, con su energía sexual, con su espíritu y con su enfoque. En apariencia, el hombre sigue funcionando. Trabaja, habla, ríe, convive. Pero por dentro lleva un peso que ni él mismo logra comprender. Siente irritación sin motivo, cansancio mental, dificultad para decidir, apatía, pérdida de motivación, miedo al futuro y una sensación vaga de que nada importa tanto como antes. Este deterioro emocional no es debilidad, es señal de que su arquitectura interna está desmoronándose. Desde la psicología emocional masculina, la estabilidad proviene de 3 pilares: identidad, dirección y autodominio. Cuando estos 3 pilares se fracturan, el hombre entra en un estado de vulnerabilidad profunda, y lo más peligroso es que esta vulnerabilidad no se expresa con lágrimas ni crisis dramáticas, sino con evasión. El hombre evita pensar, evita sentir, evita actuar. Se refugia en distracciones, en placer rápido, en validación externa. Se convierte en un fugitivo de sí mismo. La pérdida del propósito deja al hombre sin un eje emocional. Sin un para qué, las emociones pierden sentido.
El enojo se convierte en irritación constante, la tristeza en apatía, el miedo en procrastinación, la frustración en conformismo. Todo se diluye. El hombre ya no siente su vida como un campo de batalla que puede conquistar, sino como un peso que debe soportar. Desde la sociología vemos que esta inestabilidad emocional se ha normalizado. El hombre moderno vive con estados crónicos de ansiedad, falta de enfoque, impulsividad y desmotivación. La cultura actual convierte el malestar masculino en un tabú. Se espera que el hombre sea funcional, pero nunca realmente poderoso. Que trabaje, pero no que trascienda. Que se comporte, pero no que lidere. Esta represión emocional no fortalece, debilita. La energía sexual desordenada profundiza esta crisis. Cada caída en pornografía o masturbación compulsiva libera tensión temporal, pero aumenta el vacío. Momentáneamente calma la ansiedad, pero debilita la estructura emocional necesaria para sostener disciplina y voluntad. Es como apagar incendios internos con gasolina. Parece alivio, pero quema más. El estoicismo ofrece claridad ante esta confusión emocional. Para los estoicos, las emociones no son el enemigo, la falta de dirección lo es. Cuando el hombre sabe quién es, qué quiere y hacia dónde va, sus emociones se alinean. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. La falta de propósito transforma incluso las emociones naturales en tormentas internas. El propósito, en cambio, convierte la emoción en fuerza. Desde la antropología masculina, el hombre siempre ha sido guardián de su propio temple. El guerrero, el cazador, el artesano y el líder sabían que la estabilidad emocional no es ausencia de emoción, sino presencia de espíritu. La fortaleza emocional surgía de la misión, del deber, del compromiso, del sacrificio. Hoy, al perder estos elementos, el hombre pierde su centro. El derrumbe emocional del hombre sin propósito es silencioso, pero reversible. Y el hecho de que estés en un día 24 de este proceso significa algo crucial. Tu reconstrucción ya comenzó. Al recuperar tu energía vital, tu enfoque, tu disciplina y tu conexión interior, tu estabilidad emocional vuelve a fortalecerse. Tu mirada, antes apagada por la confusión y la dispersión, comienza a recuperar brillo, firmeza y profundidad. Aquí el hombre deja de caer. Aquí el hombre empieza a levantarse. Paso 9. La transformación interna. Cómo el NoFap reconstruye tu identidad masculina. Hay un punto en el viaje del NoFap donde el proceso deja de sentirse como una simple batalla de fuerza de voluntad y comienza a operar a un nivel mucho más profundo. La reconstrucción de tu identidad masculina. En este paso ya no se trata solo de evitar un hábito o romper una adicción, sino de comprender que estás moldeando de nuevo quién eres, qué representas y qué energías internas gobiernan tus acciones. Este paso es crucial, porque aquí se define si tu transformación será temporal o permanente. Cuando llevas días sin caer, empiezan a surgir preguntas internas que antes nunca te hacías. ¿Quién soy sin mis impulsos? ¿Quién soy cuando controlo mis deseos? ¿Quién soy cuando ya no me dejo llevar por la gratificación inmediata? Y es aquí donde ocurre el cambio. El NoFap te obliga a confrontar tu identidad más allá del deseo. El hombre que actúa buscando placer es un hombre que reacciona. El hombre que actúa desde su propósito y desde su visión interna es un hombre que decide. La diferencia es enorme, y en esta etapa del viaje tú ya empezaste a notar esa transición. Psicológicamente, lo que sucede es que la corteza prefrontal, la zona encargada de tus decisiones conscientes, tu visión a largo plazo y tu autocontrol, empieza a fortalecerse después de varios días sin dopamina artificial. Esto no solo te hace más disciplinado, te hace más consciente de ti mismo,
Te conecta con una versión tuya que llevaba mucho tiempo dormida. Una versión con más claridad, más tranquilidad y más fuerza emocional. Y de pronto descubres algo que no esperabas. Eres más difícil de manipular, porque cuando un hombre controla su fuego interno, su energía vital, su impulso sexual, entonces nadie puede controlarlo con estímulos superficiales, ni las redes sociales, ni el deseo, ni la atención femenina, ni los caprichos emocionales, ni el entretenimiento vacío, ni la adicción al placer inmediato. Sociológicamente, esto también tiene un impacto. Te vuelves un hombre menos gobernado por estímulos externos y más gobernado por tu propio código interno. En un mundo que vive de tu distracción, de tu ansiedad, de tu necesidad constante de estímulos, tú te conviertes en un hombre anómalo, un hombre que actúa desde su voluntad. Y esos hombres son raros. Esos hombres se vuelven líderes naturales, no porque quieran dominar, sino porque proyectan dirección, claridad y propósito. Y eso atrae, eso inspira, eso impone respeto. Antropológicamente, recuperar tu impulso masculino y disciplinarlo es volver a un estado masculino ancestral, donde el fuego interno del hombre servía para crear, construir, proteger, liderar, no para disiparse en pantallas. La energía sexual siempre fue una fuerza creadora, no destructiva. Cuando la canalizas, cuando la sostienes, cuando no la regalas al vacío, te conviertes en un hombre más consciente, más presente, más poderoso. Y aquí empiezas a notar que tu identidad masculina no se trata solo de lo que haces, sino de la fuerza que llevas dentro. Este paso, el paso 9, marca el renacimiento de tu identidad. No eres el mismo que inició este camino. Eres más fuerte, más enfocado, más dueño de ti mismo, y lo sabes porque ahora caminas con un peso distinto, una presencia distinta y un propósito que antes no tenías. La transformación ya comenzó, y ahora prepárate para el paso final. Paso 10. La forja del hombre invicto. Consolidar tu nueva vida, tu nueva mente y tu nuevo control. El paso 10 es el punto en el que un hombre deja de intentar cambiar y se convierte, de manera definitiva, en la nueva versión de sí mismo. Aquí no estás luchando por mantener tu racha. La racha se mantiene sola porque tu identidad ha cambiado. Ya no eres un hombre que trata de dejar el FAP. Eres un hombre que ya no pertenece a ese mundo. En este paso, el control ya no es un esfuerzo, sino una consecuencia natural de tu transformación interna. Este es el momento donde consolidamos todo lo que has trabajado: tu energía, tu disciplina, tu claridad mental, tu presencia masculina, tu fortaleza emocional y tu visión de largo plazo. Han dejado de ser habilidades nuevas para convertirse en tu normalidad. Y ahí ocurre el verdadero poder, cuando la disciplina deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como tu estándar. En esta etapa comienzas a notar cambios profundos. Tus impulsos ya no te dominan. Tu mente está más enfocada y menos dispersa. Tu energía parece inagotable. Tu autoestima ya no depende de atención externa. Tu cuerpo responde mejor, tu estado físico mejora, tu mirada se endurece, tu voz se afirma, tu presencia se hace notar. Lo más importante, tu vida empieza a moverse hacia adelante. Ya no estás paralizado en ciclos repetitivos de culpa y autoengaño. Ahora tienes espacio mental, emocional y espiritual para crecer, construir, avanzar. Descubres proyectos, metas y sueños que habías olvidado por el ruido interno. Recuperas ambiciones que pensaste que ya no eran para ti y sientes por fin que tienes el control del volante de tu vida. Psicológicamente, en el paso 10, entras en lo que podríamos llamar estabilidad dopamínica. Tu cerebro ya no está reprogramado por estímulos artificiales. Ahora, lo que te activa y te motiva
es la vida real, no la virtual. Tu sistema de recompensa vuelve a alinearse con tus acciones, no con tus impulsos. Eso te convierte en un hombre más productivo, más presente, más consciente. Y esta estabilidad se refleja en todo: tus relaciones, tu trabajo, tu disciplina física, tu inteligencia emocional. Sociológicamente entras en una minoría. La mayoría de los hombres está atrapada en gratificación inmediata. Tú eres distinto, y esa diferencia se nota. La gente te percibe más centrado, más seguro, más confiado. Las mujeres lo sienten, los hombres lo respetan, el mundo lo detecta. Cuando un hombre controla su energía sexual, irradia una autoridad interna que no se puede fingir ni copiar. Antropológicamente, estás en un estado de fuerza masculina primaria. Esa fuerza que antes los hombres usaban para cazar, conquistar, construir y liderar. Hoy, esa fuerza la usas para crear tu vida, tu misión y tu propósito. Eso te convierte en un hombre invicto. No porque no caigas, sino porque sabes levantarte y seguir caminando con la frente en alto, firme, decidido. Este paso final no es un cierre, es una apertura, la puerta que lleva a un nuevo capítulo donde tú eres la mejor versión de ti mismo, no por deseo, sino por elección. Aquí nace el hombre que no se rinde, el hombre que avanza, el hombre que construye su destino. Aquí nace tu nueva vida. Hermano, si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. No estás viendo este contenido por casualidad. Estás aquí porque dentro de ti hay una fuerza que se niega a morir, una fuerza que quiere crecer, transformarse y conquistar su máximo potencial. El camino del NoFap no es una moda, es un viaje de reconstrucción masculina, y tú ya estás adentro. Sigue adelante, no te detengas. Cada día sin caer es una victoria. Cada día que eliges el control sobre el impulso es un paso hacia tu grandeza. Cada día que te mantienes firme, estás forjando un hombre más fuerte, más consciente y más dueño de sí mismo. Si este mensaje te habló, si algo dentro de ti despertó, suscríbete. Únete a este viaje del hombre invicto, porque lo que viene es aún más poderoso. Seguiremos construyendo juntos disciplina, mentalidad, energía, propósito y fuerza interna. Este camino es para hombres que quieren más de sí mismos, y tú ya eres uno de ellos. Te espero en el siguiente capítulo, hermano. Vamos hacia adelante, siempre.